Hola, muy buenos días. Hoy estamos con el estudio del segundo paso de Neuróticos Anónimos. Y bueno, pues también está con nosotros Marta, que va a estar eh, con la lectura del párrafo y las preguntas. Así es que recuerden que la mecánica es sencilla. Se lee un párrafo y después de esto, pues se hace una pregunta. Luego pasan tres personas, comparten tres personas con su opinión, con la respuesta. Mm, Tienen 3 minutos cada uno para participar y por último, la conclusión. Bueno, pues adelante, Marta. Buenos días, gracias, don Víctor, y gracias a todos los que estamos presentes. Gracias por permitirme prestar este servicio en este momento. Bueno, continuamos con el siguiente párrafo, el número 5. Y es principio del fin de su vieja vida y el principio de una nueva vida. Probablemente su padrino le diga: hay que tomar las cosas con calma. El paso que hay que dar es más difícil de lo que uno cree. Cuando menos así lo fue para mí, y lo mismo le sucedió a un amigo mío que fue vicepresidente de la Sociedad Ateísta Americana. Bueno, dice el recién llegado, sé que ustedes me están diciendo la verdad. Es un hecho indiscutible que muchas personas que están en NA antes pensaban como yo, pero ahora, en estas circunstancias, ¿cómo puedo tomar las cosas con calma? Esto es lo que quisiera saber. A continuación voy a leer la pregunta, la primera pregunta correspondiente a este párrafo. ¿Por qué razón se afirma que es el fin de una vieja vida y es el comienzo de una nueva vida? Quien desee contestar esta pregunta, por favor, levanta la mano o abre su micrófono. Adelante, Josefina. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AC. Y bueno, antes que nada, este párrafo está mencionando las dificultades que han tenido otras personas que, como yo, han llegado a un programa de 12 pasos. También comparte la esperanza, porque si ha sido posible en ellos, quiere decir que la puerta también está abierta y disponible para mí. Y tomarlo con calma, pues es la invitación, ¿verdad? A hacer un alto, eh, consciente de que en mi vida siempre había querido las cosas para ayer. No sabía y no aceptaba y no conocía que todo tiene un comienzo y un final. Tiene que ver con un conjunto de herramientas o de ingredientes y que sobre todo la manera de pensar que estaba en mí era una manera distorsionada. Es un conjunto de creencias y aquí es a donde se iba a realizarse un cambio desde lo más profundo, es decir, la enfermedad espiritual, para que haya cambios a nivel mental, emocional, y ahí la importancia de asistir al mayor número de reuniones en una condición de necesitado, es decir, con una mente abierta y un corazón dispuesto. Y aquí empieza a haber un pequeño, sin embargo, significativo acto de fe,
que es precisamente ese voto de confianza a aquellos que han practicado ya este paso y que están dando testimonio. Y bueno, gracias, que soy de los que ve y cree, porque pues hay condiciones muy diferentes, ¿verdad? Sin embargo, agradezco profundamente la oportunidad de compartir y me encanta escuchar información de alta calidad que está colaborando para salvar mi vida, pero sobre todo para preservar, conservar lo que hoy se me ha concedido, que es un verdadero regalo, como un acto de amor a través del resultado de una fe chiquitita, sin embargo, cada día más poderosa. Gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Cari. Hola, buenos días a todos. Pues a mí me parece que em, es hacer las cosas diferentes, pero para hacer las cosas diferentes tiene que haber conciencia de qué estoy pensando y tomar una decisión de seguirlo haciendo así o cambiarlo. Entonces sería un cambio de percepción, un cambio de pensamiento para actuar de forma diferente. Y tomar las cosas en calma no es muy ligero para mí. Me gana a veces cada vez menos la ansiedad. Sigue habiéndola, pero es distinto a cuando comencé el programa. Así que pues creo que sí ha calado un poco en mi conciencia el conocimiento y pues gracias a ello puedo practicar el lema de vez en cuando por un poco más de tiempo prolongado. Creo que es eso. Listo, terminé. Chau. Gracias, Cari. ¿Quién más se anima, compañero? Repito la pregunta. ¿Por qué razón se afirma que es el fin de una vieja vida y el comienzo de una nueva vida? Bueno, Martita, ¿puedo compartir? Claro que sí, María. Bueno, recuerdo que la semana pasada estábamos hablando precisamente del beligerante, del que cree, también de la persona que cree que, que Él es su Dios, que Él es el mismo Dios, porque cree en la evolución. Entonces, este hombre ateo, o habían tres tipos, ¿no? Estábamos hablando del beligerante, del que no quiere creer en Dios, los que no pueden creer en Dios y los que creen en Dios, pero que no tienen fe de que haga el milagro. Y entonces hablábamos, o Víctor nos explicaba precisamente sobre ese hombre en el que cree en la evolución, en todo lo que, cómo ha avanzado el conocimiento del hombre, todo lo que ha logrado y de alguna manera, pues es creer que él es o que el hombre es Dios. Entonces es renunciar a todo ello y decir, hay alguien superior a mí, hay alguien superior a mí, un Dios. Y hay mucha gente que se rehúsa a creer que existe un Dios y, y pienso que por eso es el fin de una vieja vida, porque es la vida que él creía que era, todo se trataba de ciencia, de medicina, de todo lo resolvemos con la inteligencia que va avanzando, la evolución del mundo, y ahora es confiar en un Dios invisible. Entonces es iniciar una nueva vida, creer en algo que no se ve, que no escuchamos. Es como ahora voy a poner mi confianza en qué, en un Dios que no conozco. Yo me pongo a pensar que ese hombre ha de haber sentido, tengo la confianza en algo que veo el avance, veo los inventos, veo la evolución, y ahora voy a confiar en algo que no veo y que no conozco y que no escucho. Ahora entiendo por qué el padrino se reía de su caso y tengo que renunciar a todo esto. Entonces, bueno, ahí dejo mi comentario. Gracias, Martita. Gracias a ti, Marla, por tu participación.
Adelante, Víctor. Ya tuvimos las 3 participaciones. Bien, gracias, muchas gracias a todos. Bueno, pues es muy importante el hecho de entender que tanto el beligerante como el ateo, como el agnóstico o el antes creyente están en una forma de molestia con Dios, molestos, enojados o ignorantes de Dios. Y aquí el ahijado está llegando a la conclusión de que cómo es posible. Miren en lo que nos han convertido. Primeramente nos convencen de que somos neuróticos, que no podemos dominar nuestras emociones. Y ahora quieren que creamos en algo diferente. Esto es el colmo. Definitivamente es el principio del fin. Y cuando llega a esa conclusión, el padrino sale al rescate diciendo sí, es el principio del fin de una vida pasada y es el principio de una nueva vida. Y le va a cambiar el panorama de lo que el ahijado está pensando. Cuando llegamos a Neuróticos Anónimos, pensamos que en lo que respecta a la adicción o al problema emocional, podemos confiar en Neuróticos Anónimos y también en un poder superior, como en el grupo. Pero que en todas las demás cosas somos capaces de pensar y decidir por nosotros. Pero la realidad está en que si nosotros miramos hacia atrás, nos damos cuenta que no hemos tomado decisiones sanas. Y que si no tomamos decisiones sanas es porque no tenemos pensamientos sanos. También no, no hemos estado saludables emocionalmente. Alguien comentaba el día de ayer, me hacía el comentario, de que una persona X es muy inteligente, ¿sí? Es muy inteligente para su propio mal, porque el IQ, el humano lo mide de una manera, y casi por lo regular, el que tiene un IQ alto es una persona que tiene muchos problemas emocionales. Puede ser inteligente en el razonamiento, porque de alguna manera tiene que sobresalir. Pero el hecho de tener un IQ alto no le da el poder para liberarse de las emociones. Será inteligente en el razonamiento lógico, pero no es inteligente en el razonamiento emocional. En otras palabras, no tiene inteligencia emocional, que es quien le da resultados perdurables en su relación con Dios, consigo mismo y con otras personas. Por eso este conflicto que está teniendo esta persona, ¿cómo va a dejar todo? No se ha dado cuenta que todo el conocimiento que
ha logrado para estar defendiendo una teoría no le ha funcionado para la vida. Le ha funcionado para las discusiones, algunas batallas perdidas, otras ganadas, pero no le ha funcionado para la vida. Así que, aunque tenga una mente científica, pero si no tiene una mente emocional o una inteligencia emocional, la persona funciona inadecuadamente. Por eso dentro de este foro de palabra en acción, foro de libre expresión, los que estamos aquí venimos de diferentes lugares y algunos pueden ser universitarios y profesionales en sus labores. Otros pueden no tener profesión, pero padecemos el mismo mal. Necesitamos desarrollar inteligencia emocional. En otras palabras, necesitamos recobrar sano juicio, como dice este paso. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón para que el padrino le responda con la anécdota del vicepresidente ateísta? Repito la pregunta. ¿Cuál es la razón para que el padrino le responda con la anécdota del vicepresidente ateísta? Adelante, Josefina. Cari, ¿a ti se te quedó la mano levantada o también querías participar? Bueno, adelante, Josefina. Muchas gracias. Bueno, porque con este ejemplo, ¿verdad? Si yo me consideraba muy intelectual, eh, bueno, hablar de presidente, o sea, hello. Y el otro lado, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte espiritual, ¿verdad? Habla de un ateo, alguien que pues pues que no hay, ¿verdad? No existe. Creo que ellos hasta dicen en demostrar que no existe. Pero el punto es que, a diferencia, ¿verdad? Eso me permite a mí la identificación. Yo atea no soy, ni nunca lo fui. Yo sabía de la existencia de Dios. Entonces, esto es un programa espiritual, está la mente enferma, no hay sano juicio, y habla de un acto de la providencia, ¿verdad? Eh, pues me da la oportunidad y otras información que más voy escuchando, a donde va entrando el entendimiento, el conocimiento de la verdad, pues me da la oportunidad. O sea, si él que fue ateo y muy inteligente, que hasta presidente, o sea, Josefina, realmente no hay un espacio a donde tú puedas entrar. O sea, es un panorama, es un abanico enorme como para que te acomodes, porque el primer paso como el segundo paso es información que a mí me ayuda para concientizar, para escuchar, para meditar y la oportunidad de la preparación para que en su momento, ¿verdad? Hay la toma de decisión. Y me encanta porque lo acabo de ver en nuestro capítulo 4, nosotros los agnósticos. O hay o no hay, porque aquí no hay a medias tintas. O aceptas a un poder superior humano, más allá del ser humano, o no aceptas. Y dice, ¿verdad? En alguna parte, no sé dónde, que se sugiere porque lo vas a necesitar.
el acompañamiento del guía espiritual juega un papel muy importante porque es la oportunidad también de compartirle cuál fue su experiencia, dónde estaba y cómo pudo trascender hasta llegar a la toma de decisión decisiva para obtener, ¿verdad?, lo que ofrece una vida espiritual con herramientas como lo son nuestros 36 principios, hablando de Alcohólicos Anónimos. Gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Cari. Gracias, pensé que no iba a poder participar, pero sí me dio chance. Pues si pone el ejemplo del vicepresidente, para mí sería así como que, bueno, si un vicepresidente está ahí en ese puesto es porque desarrolló ciertas características que le permiten gerenciar cosas, gerenciarse a sí mismo, de principio pensaría yo, este, y gerenciar a otros en segundo, ¿no? Eh, Sin embargo, también me quedo así como que stop, alto, porque para estar en ese cargo necesitaste estar muy enfermo y sobrepasar muchos retos a nivel emocional y en la buena manera lograste llegar hasta allí, pero también pienso que sería como que la muestra, la muestra de ese cargo sería lo profundo de que puede tanto estar enfermo un ser humano de sus emociones y wow, o sea, no sé, pienso que el ejemplo da mucho para desmenuzar, porque no valen estudios académicos. Yo conozco personas que son muy buenas profesionales, muy gerenciar a otros desde su silla, desde su detrás de telón. Sin embargo, en sus vidas personales, vaya, hay que vivir con ellos para darse cuenta. Listo, terminé, chao. Gracias, Cari. Recuerda bajar la manito. Listo, se me olvidó. ¿Alguien más le gustaría participar, compañeros? ¿Alguien se anima? Mira, me quedó algo que decir porque me enfoqué en los otros y no en mí. Ok, Pues adelante. yo, en mi ejemplo está mi misma vida. Me pones en el trabajo, ustedes mismos me verían y dicen, ¿en serio, Cari? Tú no pareces que fueses a estar en un grupo con tantos líos emocionales en tu vida, porque me hago una fachada completa de que no pasa nada, de que todo se puede resolver y de que las emociones están bien guardadas y tenemos que trabajar y punto, sea como sea. Pero es mentira, o sea, soy una persona totalmente diferente en el trabajo a cuando estoy aquí compartiendo con ustedes y eso no me agrada. Yo pienso que en algún momento me gustaría ser igual en todos sitios. Para eso tengo que dejar muchos temores. Gracias, chao. Gracias, Cari. Bueno, voy a participar yo. En mi caso personal, yo recuerdo que desde pequeña en mi casa y decían, es que Marta Lorena es muy inteligente, es que es muy inteligente, es que debe estudiar esto, lo otro y ser esto y lo otro. Y cuando yo llegué al momento de estudiar, primero no quise salir del país y yo no entendía por qué. Y tenía todas las oportunidades de estudiar donde quisiera y yo no quería. Empecé 3 carreras porque yo estaba muy mal, era emocionalmente. Entonces podía tener la parte cognitiva, pero mi parte emocional estaba muy enferma y tenía mucho miedo de separarme de mi madre,
padres, de alejarme, no tenía seguridad en mí misma y es más, de eso me estoy recuperando todavía. Eh, Logré encontrar luego lo que realmente me gustaba. En esa época lo demeritaban porque una persona tan inteligente no debía estudiar para preescolar y eso era un absurdo, es lo que más, la más inteligencia que debes tener porque son los niños. Pero eso fue lo que luego aceptaron en mi casa que estudiara y ahí pues desarrollé, mm, pude desarrollar un trabajo acorde a mí, pero en ese momento yo decía, ¿para qué sirve la inteligencia si yo no encajo en ninguna parte y yo no logro estar bien en ningún lugar ni me hace feliz esto? Gracias. Adelante, Víctor. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, agnóstico. El agnóstico dice que no se puede comprobar la existencia de Dios, que tal vez algún día pueda llegarse a comprobar tal existencia, por lo tanto no lo afirma ni lo niega. Está en una situación indecisa. El ateo niega rotundamente la existencia de Dios y pretende comprobar que Dios no existe. Luego tenemos al beligerante, el que discute por todo y por nada, y que verdaderamente está en una actitud salvaje. Luego tenemos al antes creyente, que cree que ya hizo la prueba, pero piensa que él cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. Bueno, podemos nosotros entender el por qué el padrino optó por contar esta anécdota del vicepresidente ateísta. Bueno, dice, un amigo mío, tenga en cuenta estas cosas. Un amigo mío, vicepresidente de la Sociedad Ateísta Americana, dio este paso con amplio margen. Y dice pues que el saco pues no le queda grande. Cuando escuchamos o esta persona escucha el testimonio de que un ateo representante de alguna manera del movimiento ateísta ha llegado a aceptar la existencia de un poder superior a sí mismo, que puede ser la ciencia, que puede ser una energía, una fuerza, no necesariamente deja de ser ateo, pero está creyendo ya en una inteligencia del universo. Y eso va por un buen camino. Por eso el consejo es, deja ya de estar discutiendo, deja ya de estar en discusiones inútiles que realmente no te llevan a ningún lugar. Mm, No te preocupes quién fue primero, el huevo o la gallina. O sea, sé práctico.
Deja de discutir. Abre tus oídos. Y este, este ejemplo es importante porque la persona reflexiona diciendo, bueno, es cierto que muchos de ustedes pensaban como nosotros, pero ¿y cómo puedo tomar esto con calma? Sin duda, el shock que está teniendo esta persona es porque comprendió razonablemente que las ideas que estaba manejando no eran mm, propiamente buenas para el desarrollo de su personalidad y que tenía que cambiar esa manera de pensar. Pero en esa confusión, el padrino sale al rescate para ubicarlo con respecto al programa de recuperación y no salga corriendo, para llevarlo a un nivel de comprensión con referencia al problema de las emociones. No tiene que abandonar su mimada teoría acerca del ateísmo. La teoría misma del ateísmo se puede decir que ha sido su Dios. La no existencia de Dios ha sido su Dios. Que sin darse cuenta defendía que el punto máximo de la naturaleza era el hombre. Y como el punto máximo de la expresión de la inteligencia sobre la naturaleza era el hombre, pues el hombre era poderoso, que podría lograr ser todopoderoso con su brillante inteligencia. Pero a veces con todo el pensamiento lógico no se pueden comprender muchas cosas, como cosmos. La palabra cosmos significa armonía. Y para que los planetas estén en armonía, estén en el cosmos, estén en cosmos, no, no se puede explicar la ciencia cómo puede una acción salida de la nada pueda existir en armonía. Cuando nos damos cuenta de las leyes existentes dentro de nuestro cuerpo, la biología, la química y la física, y nuestra capacidad de energía en base a un sistema nervioso y lo complejo que es el ser humano. ¿Cómo puede salir este cuerpo y este ser y su inteligencia sin objetivo? Simplemente el hombre apareció. Cuando le rodean un montón de leyes y situaciones que no puede discutir que el ser humano es una maravilla y que no puede salir de la casualidad. Por alguna parte tiene que haber una mente inteligente y también un gran legislador para sostener
todo este universo, así como para sostener no solamente nuestro universo, sino para sostener nuestras propias vidas. Así que si Dios no existe, comamos, comamos, disfrutemos de nuestros instintos y morimos, porque ya no hay esperanza de otra vida. Así que la vida de un ateo, pues es una vida sin esperanza al futuro, pues no cree en otra vida más que esta, pero no alcanza a explicar todos los fenómenos existentes para que el mundo en que vivimos esté en un cosmos en armonía, porque hay un universo sobre otro universo. Está el universo de los microbios, de los insectos, el universo de los animales, el universo de las plantas, el universo del ser humano. Y luego los fenómenos existentes que sostienen la Tierra. ¿Cómo explicar todo eso como producto de una casualidad? Es más que imposible. Por eso es que cuando discutía con una persona que llegó al grupo y que era atea, se enojaba cuando veía la palabra Dios. Y le digo, bueno, ¿y tú por qué te molestas? ¿Por eso? ¿Qué significa Dios para ti? No, es que Dios no existe. Bueno, si tú lo dices, no existe. Entonces trató de explicarme una serie de teorías para decirme que Dios no existe. Muy bien. Yo no voy a entrar en controversias con la ciencia, ni la biología, ni con la química, ni la astronomía, pero sí te voy a decir una cosa. Tú has llegado al grupo por problemas emocionales y tú has llegado al grupo porque tienes una incapacidad para amar y tienes problemas en tu familia, con tu esposo y contigo misma. Y con toda esa ciencia que tú me dices, ¿qué has resuelto? Dime tú, ¿qué has resuelto? Ahora, no se te está pidiendo que creas en nada. Si te ofende la palabra Dios, es porque no la comprendes. Si yo te pido una explicación acerca de la palabra Dios, dime qué significa. Desde su etimología, porque hay diferentes creencias acerca de la palabra Dios, aunque la academia, la Real Academia, solamente hable acerca de que pues es una deidad, ¿verdad? Pero más allá de eso, dime, los griegos qué piensan, los hebreos qué piensan, los hindúes qué piensan, los chinos qué piensan. Son una diversidad de culturas, pero tienen una, un concepto diferente acerca de Dios, por lo menos de la palabra Dios.
Algunos son politeístas, es decir, tienen muchos dioses. Otros son monoteístas, sí. Y como en tu caso, ateísta, o sea, a sin teos, Dios, sin Dios. Ahora bien, ¿no habrá un poder superior más grande que tú? Un terremoto, ¿podrás tú controlarlo? ¿Podrás controlar un ciclón? Si no puedes controlar esas fuerzas de la naturaleza, dime, ¿tú crees en el amor? ¿Crees que a través del amor las personas puedan cambiar? ¿Qué crees? ¿Que el amor sea una ley? ¿O qué es el amor? Entonces ella dijo, bueno, el, el- el amor existe y puede cambiar a las personas. Bueno, entonces si tú crees que el amor existe, puede cambiar a las personas, ya sea que lo pienses como una energía y no como una mente inteligente, pues dime, ¿por qué no haces del amor tu poder superior? No tiene que ser como lo presenta una religión. Es un Dios de acuerdo a tu idea, a tu concepto. Lo único que necesitamos es que puedas creer que Dios existe. Esa sola idea basta, aunque no tenga forma, pues más adelante vas a darte cuenta de otras realidades de este poder superior llamado amor, ¿verdad? Bueno, entonces la presentación de esto, de esta teoría, vaya más que de esta teoría, sino de esta anécdota, fue, sin lugar a dudas, una de las mejores respuestas que pudo haberle dado a su ahijado, porque él mismo posteriormente pone su propio caso como ejemplo. Bueno, gracias, Marta. Al contrario, gracias a usted, Víctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué le resulta lógico al ahijado tomar las cosas con calma? ¿Por qué le resulta ilógico al ahijado tomar las cosas con calma? Sandra, ¿quieres participar? Que tienes tu micrófono abierto. Martita, Adelante. ¿O quién? oh, perdón, ¿Quién habló? yo, Marla. Adelante. Martita, lo que pasa es de que creo que la pregunta es otra, ¿no? Y te estás haciendo, ¿cuál es la pregunta? Yo ya me confundí. ¿La puedes La, repetir? ¿Por qué le resulta ilógico al ahijado tomar las cosas con calma? Ah, ok, ok. Sí, bueno, pues ya que tengo el micrófono abierto, comparto, ¿verdad? ¿Por qué le resulta al ahijado tomar las cosas con calma? ¿Por qué le resulta ilógico? Pues claro que le va a resultar ilógico, pues porque él es un ateo, ¿no? Estábamos hablando de este hombre que no quería, que se le hacía muy difícil dejar de pensar que él era ese poder superior.
pero me gusta porque más allá adelante, pues el padrino muy sabio le da los 3 tips que necesita para que pueda tomar las cosas con calma. Yo, es más, me pongo en el lugar de este pobre hombre y digo, pues claro, es que eso no es fácil. Uno cuando está en una crisis y uno quiere sentirse bien, pues uno desea ya, o sea, ya, dame la solución ya, o sea, así llegamos, ¿no? Yo así llegué al grupo, quiero ya, díganme cómo le hago para yo sentirme bien, yo ya quiero dejar de sentir este dolor o tristeza o depresión o enojo, lo que uno traiga. Y ¿quién quiere empezar a tomar las cosas con calma si queremos respuestas express? Yo así quería, denme la solución. Entonces, a mí me encanta cómo el padrino más adelante, pues le da esos 3 tips para que él tome las cosas con calma. Y bueno, yo sé que más al ratito vamos a hablar de esos 3 tips que le da el padrino. Y muchas gracias, Martita. Gracias, Marla. Adelante, Cari. Gracias. En mi experiencia personal, me parece, me parecía ilógico porque yo decía, ¿cómo así que con calma si tengo tanto en el plato, tengo de todo? Entonces me lo tomo con calma y tendré que vivir 3 veces para yo ver si logro este resolver las cosas. Entonces era muy horrible, eh, y me parecía eso ilógico, y no solo ilógico, hasta irresponsable. Yo con mi dedo acusador, porque no sabían cuánto dolor yo tenía y cuánto difícil era y cuánto y cuánto y cuánto. Y entonces yo como hijada, maiga, sí lo veía ilógico, tomarlo con calma. Ya terminé. Gracias, Cari. Adelante, Josefina. Gracias. ¿Me podría repetir la pregunta, porfa? Claro que sí. Gracias. ¿Por qué le resulta ilógico al ahijado tomar las cosas con calma? Bueno, hablando desde mi experiencia, eh, entiendo y comprendo lo perversa, lo astuta y desconcertante que es la enfermedad. Me queda claro que dentro de los defectos de carácter, el que lo encabeza es la soberbia. Y también, por otro lado, yo estaba habituada a tener resultados inmediatos y eso a su vez estaba muy relacionado con las acciones que yo tomaba. Entonces, llegar a la comunidad a la que pertenezco y resulta y resalta que solamente tenía que sentarme con una mente abierta y un corazón dispuesto, o sea, no manches. Si allá afuera no comía, no dormía y lo otro tampoco por andar taloneando y correteando, ¿verdad? Entonces, como bien lo decían, es un choque. ¿Qué es lo que determina que Josefina se siente y escuche y que no es más que el resultado de estar enfocada en el aquí y en el ahora, dándose permiso de dejar que entre información de alta calidad para que le salve su vida como resultado? Es precisamente ese fondo de sufrimiento. Es un regalo a donde tenía las evidencias, los pelos en la mano de que no sabía vivir. Y también, aunque fuera muy chiquitita, una llama de querer una vida diferente, de querer continuar, aunque el mundo ya le estaba aplastando literalmente. Es lo que también le llaman, ¿verdad? Esa característica de extremos. Yo no sabía estar en el punto medio. Yo andaba en los extremos, todo o nada, sí o no, o sea, nada de a medias tintas. Y lo mismo funciona aquí, nada más que en cuanto a Dios se refiere, ¿verdad? Ahí sí tengo que ser determinante. No solamente porque lo digo yo, escrito está. Dios es todo o no es nada.
y estar en la duda es una verdadera incertidumbre. Sin embargo, ¿verdad? El padrino lo explica posteriormente y ahí es a donde yo necesito, como decían cuando llegué, flojita y cooperando. Te va a doler, pero te va a gustar. ¿Cómo que me va a gustar el dolor? Y también decían, ¿verdad? El sufrimiento, ese eterno. Tú eliges si sufres o no sufres, está en ti. Pero en cuanto al dolor, que es la piedra angular del crecimiento, te guste o no te guste, si quieres crecer, te va a doler. Aquí no hay opción. El dolor es inevitable. Y el asunto del huevo y la gallina nunca lo entendí, pero bendito sea Dios que me ayudó para dejarlo como un pensamiento que como venía, también se iba. Y bueno, hoy los resultados indiscutiblemente son otros. Felices 24, gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Víctor, con su explicación. Bueno, pues cómo no va a ser ilógico, ¿verdad? Si venimos de un mundo lógico. Y resulta que hablar del tema de las reglas o la ley de las emociones, pues nos resultan contrarias. Es una ofensa a nuestro propio intelecto. Oye, ¿cómo, cómo o qué difícil es derrotarse ante la impotencia de las emociones? ¿Cómo es que yo no puedo dominar ese aspecto en mi propia vida? Es una ofensa eso. Es una ofensa al intelecto humano. ¿Cómo que no puedes dominar ese aspecto en tu vida? Como la confusión que pasaba en el doctor Bob, cuando se le decía, bueno, médico, es que usted necesita estar abstinente. Pero él no entendía esa lógica. Él decía, yo puedo lograr beber normalmente, socialmente. Yo puedo lograrlo. Decirle que fuera abstinente era una ofensa a su propio intelecto. No había lógica ahí. No había lógica en el hecho de ser abstinente cuando veíamos que la mente es todopoderosa en apariencia. Porque la gente dice que es todopoderosa. Bueno, ahí yo digo, si es todopoderosa, ¿y por qué actúas mal? Cuando tú quieres actuar bien, explícame. Entonces quiere decir que la mente no es todopoderosa. O que al final de cuentas tú estás trabajando mal tu mente o no la sabes usar. Es una ofensa al intelecto humano. Es una ofensa a la ciencia. Porque ¿cómo es posible que un puñado de gente ignorante llegue a instruirnos sobre una acción? Si estuviste en Harvard, estuviste en Yale o en universidades en Rusia o en España o en Alemania o en Francia, ¿cómo, cómo, cómo un puñado de gente básicamente ignorante me va a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas? Todos nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes. Sobresale la soberbia. No hay humildad. Así que llegar a esa conclusión
de tomarlo con calma cuando me estás ofendiendo. Estás ofendiendo a mi inteligencia, pero resulta que este conocimiento se le dio a aquellos que no tenían conocimiento para avergonzar a los que tienen conocimiento. Porque la medicina se rindió ante este proyecto, la psiquiatría como la psicología se rindieron ante este proyecto y aún la religión, porque las tres estaban fallando en este sentido del orden emocional en el interior humano. La religión habla del arrepentimiento y mucha gente que se cree arrepentida, pero sigue peleando con su situación interna porque sus instintos están desbocados. Otras personas que son científicas les pasa exactamente lo mismo. Y otras personas lo mismo. Hoy en día podemos ver un mar de noticias donde las personas, por causa de sus instintos desbocados, rompen con sus hogares, se divorcian, están en pleitos por herencias, están en pleitos por diversas situaciones. Y no importa el estatus social, económico o moral o filosófico que pueda tener la persona, no importa eso. Así que estamos ante este dilema. Por eso es ilógico. Pero lo que es ilógico para el hombre de ciencia no puede debatir la realidad humana por el mal manejo de las emociones. No puede debatir ese hecho. ¿Cómo lo va a debatir? Cuando el doctor Bob escuchó de la boca de Bill W. decir que el problema era una alergia física aunada a una obsesión y una compulsión, el doctor se rompieron sus argumentos porque le dieron una medicina de su propio chocolate, sí, con la propia medicina, y por eso él exclamó, asombrado, ¿cómo tú, un corredor de bolsas, me va a decir a mí que yo soy médico? Yo debía haberlo sabido antes que tú, yo lo debía haber reconocido antes que tú. Nunca pensé en una alergia. ¿Cómo no va a ser ilógico, verdad? Sí. Pero hoy en día, pues, ya con más tiempo recorrido en la historia, pues esas mentes que estaban chocando contra este entendimiento espiritual empiezan a comprender esta acción. Desde el momento en que Dios, a través de Carl Jung, demuestra el pensamiento es espíritu y espíritu es pensamiento. Entonces ya no tenemos una condición para estar en contra de lo llamado espiritual, porque es el pensamiento. Así que poco a poco se van derrumbando los argumentos del científico soberbio para volverse un sencillo miembro del grupo de neuróticos anónimos para lograr comprenderse a sí mismo y su cosmos, cómo armonizar su vida. Gracias.
Gracias, Víctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué aseveración responde el ahijado? ¿Y cuál es su duda? Repito. ¿Con qué aseveración responde el ahijado? ¿Y cuál es su duda? ¿Quién se anima a participar, compañeros? Sandra, tienes el micrófono abierto. ¿Te gustaría participar? Bueno, repito la pregunta. ¿Con qué aseveración responde el ahijado? ¿Y cuál es su duda? En esta pregunta no tenemos participantes, Víctor, hasta el momento. Ok. ¿Con qué aseveración? Bueno, yo creo que a veces las palabras resultan como no muy comunes, ¿verdad? ¿Con qué aseveración? Aseverar implica asegurar, ¿sí? ¿Qué es lo que él está asegurando? ¿Cuál es su duda? Él está dudando, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo tomar con calma? Es lo que está diciendo, ¿no? Sí, me han convencido de eso, que soy impotente ante mis emociones, y ahora me hablas que necesito de un poder superior, donde tengo que dejar todo lo que ha sido la filosofía de mi existencia, y me dices, óyeme, que lo tome con calma. Pues, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo tomar con calma? Es la interrogante del ahijado, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo tomar con calma? Donde toda su filosofía de la vida está en riesgo de ya no existir. Como se dice, si sigo encomendando mi vida a alguien que no comprendo ni entiendo, pues voy a venir a ser como el agujero de una rosca. Nada. Pero bueno, ese es el sentido de su lógica. Pero necesita ver la otra cara de la moneda. Y es lo que está el padrino intentando hacerle ver otro estilo, otra forma de vida basada en la fe. Gracias. Gracias, Víctor. Continuamos con el siguiente párrafo. Estamos en el número 6. ¿Cómo puedo tomar las cosas con calma? Esto es lo que quisiera saber. Esta es indudablemente una pregunta muy oportuna, le dice su padrino. Creo que puedo contestarla. No tiene que esforzarse demasiado. Tenga en cuenta estas tres cosas. En primer lugar, NA no le exige que crea en algo o en alguien. Todos sus 12 pasos no son más que sugerencias. En segundo lugar, para obtener y conservar la serenidad,
No hay necesidad de asimilar los 12 pasos de un golpe. Recuerdo que yo los fui asimilando gradualmente. En tercer lugar, todo lo que realmente se necesita es mantener la mente alerta, abstenerse de discusiones inútiles y no preocuparse de si la gallina fue primero o el huevo. Le repito, todo lo que necesita hacer es mantener su mente abierta, alerta, mantener su mente alerta. Vamos con la pregunta. ¿Qué es lo que el ahijado quisiera saber? Adelante, Josefina. Más que saber, bueno, cómo salir de esa incertidumbre en un mundo totalmente nuevo y desconocido, a donde también quisiera saber, estoy hablando desde mí, cómo, cómo vivir esta nueva forma de vida, cómo conocer, entender y aplicar esos principios. Y bueno, algo que considero es bien importante y es parte de las acciones a tomar en el segundo paso y que fue la clave para hacer lo que hoy es mi proceso, ¿verdad? Y los resultados de Dios que indiscutiblemente me encanta. Es asistir al mayor número de reuniones y como dice el encabezado de este segundo paso, que puede Dios devolverme ese sano juicio. Está implícita el aceptar que mi manera de pensar es cierto, es buena, pero no es la mejor. Hay una opción mejor, y es el conocimiento de esta manera de vivir. También está implícito, ¿verdad? El hecho de que a mí me gustaban las cosas a la voz de ya. Está implícito ese plan de 24 horas a donde una acción muy importante como alcohólica, no llevarme ese primer trago. Yo llegué y ya no estaba bebiendo. Sí ocupaba mantenerme sin beber porque también ahí surgió una clave para mí muy importante, palabras más, palabras menos, que dice que difícilmente un ser humano que está bebiendo puede estar dispuesto a cimentar su vida bajo principios. O sea, mientras Josefina esté bebiendo no le va a interesar saber de Dios. No. Y si es un Dios castigador, que era el concepto que yo tenía, y además el concepto que yo tenía de mí es que era mala, evidentemente, ¿para qué quiero un Dios castigador y yo soy mala? Pues me va a castigar, ni que fuera qué. Entonces, ay, sí, quisiera que me resolvieras este problema, esta incertidumbre, sacarme a la voz de ya. Sin embargo, no. Y ahí es a donde inicia, ¿verdad? Porque ya no está la anestesia, que es el alcohol. Y ya no está esa anestesia, que es apuntar hacia afuera. Es que me hicieron, es que me dijeron. Ya no está. Me encantó, ya para concluir mi compartir, cuando dijeron que yo no era culpable de ser una alcohólica, de estar enferma, pero era responsable porque ya estaba en el lugar a donde está comprobado que existe un método de recuperación, y decisión era irme. Yo llegué una vez y regresé una segunda vez, eso me colaboró enormemente. Pero para quien no se ha ido, sinceramente, no te recomiendo que te vayas. Mejor quédate hasta que el milagro se cumpla. Gracias por tu participación, Josefina. ¿Quién más quisiera participar, compañeros? Hola, Fabiola. No encontré la manita, disculpa, para pedir para poder participar. Yo cuando Ade- recién, sí, cuando recién llegué yo pensaba, no, le decía a la madrina, ¿por qué pienso así? ¿Por qué siento? ¿Por qué hago las cosas así? Y siempre pensar mal, sentir mal y actuar mal, y siempre para sufrir nada más. Gracias.
Gracias, Fabiola. ¿Quién más se anima, compañeros? Cari, Adelante, Cari. la pregunta es, ¿qué es lo que quiere qué es lo que el ahijado quisiera saber? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que el ahijado quisiera saber? Yo que me explicaran cómo así que, entregándome a Dios, iba a yo lograr hacer las cosas diferentes, porque yo tenía la creencia y aún a veces pienso que por ahí inconscientemente, un poquito de que como yo tengo todo mi cuerpo físico en óptimas condiciones y según Cari, las facultades mentales puestas donde tienen que estar, pues yo tenía la responsabilidad como mujer, bueno, ahora como mujer antes era más infantil y de hacer todo lo que me correspondía, que mi reto era superar todo, pero yo sola. Entonces, porque así ahora me hago responsable de que quise entender de que iba uno, ¿no? Como persona, que el mérito era porque uno supuestamente lograba todo solo. Y si pedir ayuda y toda la vuelta era como que, uy, no, ¿qué tal? Que poco, que no, que tienes que hacer todo tú porque, no sé, era muy raro. Y lo compré y por eso iba yo como Martín Valiente, como con las cruzadas y todo, yo contra el mundo. Y no, yo lo que quería era saber cómo, pero muy pocas personas en el grupo en los grupos tienen a lo mejor el conocimiento por experiencia y estudio de cómo hacerle entender que los pasos y la vida en sí es producto de un poder superior a cualquier inteligencia de un ser humano. Listo, terminé. Chao. Gracias, Cari. Adelante, Víctor. Bueno, pues la pregunta es, amiga, ¿Qué es lo que el ahijado quisiera saber? no te escuché bien. ¿Me la repites? ¿Qué es, qué es lo que el ahijado quisiera saber? Pues cómo tomarlo con calma, ¿no? ¿Cómo tomarlo con calma? Es lo que quisiera saber. ¿Cómo tomarlo con calma? Des- El corazón es perverso y desesperado más que todas las cosas y no lo conocemos. Nuestro corazón es perverso y desesperado. Un día dijo un joven, me dijo, yo creo que la mejor religión es la del corazón, porque el corazón no se equivoca. Me parece muy bien. Tu frase me parece muy bonita. Pero en tu propio caso, por ejemplo, mm, ¿tú qué crees desde el corazón? ¿Cuántas relaciones has tenido y por qué no han perdurado? Si en cada una de ellas has dicho que te enamoraste y que el corazón te decía o que fue un amor a primera vista, ¿cuánto duró esa relación? Si el corazón, si en el corazón está la verdad, si el corazón no se equivoca, si la verdadera religión es del corazón, ¿por qué te has equivocado tú? Lo cierto es que el corazón es perverso. ¿Por qué? Porque la esencia de los instintos está en el corazón.
Las memorias que nosotros tenemos de reacción están en el corazón. Memorias que son de aprendizajes desequilibrados emocionalmente y que necesitamos necesariamente cambiar esa información, porque el corazón piensa, razona y anula el razonamiento de la mente. Entonces, es cierto, es poderoso el corazón, pero no es sabio. Hay que transformarlo en sabio. Hay que educarlo, porque ha obtenido una educación errónea en cuanto a las emociones se refiere. Tenemos que cambiar el entendimiento del corazón, transformar de un corazón emocional, de un corazón racional, sentimental y lógico, a un corazón emocionalmente cognitivo, entendido de cómo funciona, para que esté de acuerdo el corazón y la mente. Tenemos que armonizar la mente y el corazón. Por eso, pues, al individuo común le resulta ilógico el hecho de tener que tomar las cosas con calma. Hay un dicho que dice, Roma no se hizo en un día. Todo fue a través del tiempo. Y las mejores cosas las ha hecho el tiempo. Alguien decía, si las cosas se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. No, las cosas no son fáciles. Todos tienen su propio situación de dificultad. Nada es fácil. Nada es fácil. El dolor es inevitable, porque el dolor es parte del instinto natural. Pero el sufrimiento te lo da la imaginación, una forma negativa de razonar. Le decía a una querida amiga compañera, me encanta verte siempre con la sonrisa en tu rostro. Y ella decía, pues esa sonrisa es opcional. Sí, porque el dolor se lleva por dentro. O sea, ella decía, a pesar de que me mire sonriendo, hay cosas que yo no he resuelto en mí y que me lastiman, me duelen. Bueno, estamos aquí porque necesitamos aprender a ser pacientes, tomar las cosas con calma para poder verificar cómo vamos a transformar nuestro mundo interno. Porque, ¿cómo llegamos a ser así? Pues nosotros que hemos estado aquí, que lo hemos explicado varias veces, cómo llegamos a ser ingobernables, pues lo entendemos. Ahora tenemos que dejar de ser ingobernables. Y aquí en la necesidad de creer en un poder superior, en un Dios, como cada quien puede comprenderlo, pues es derrumbar ideas que obstruyen la entrada a Dios. Argumentos fuertemente aferrados a nuestras mentes que no nos permiten practicar una fe. Que podemos creer, pero podemos tener una creencia simplemente, pero no una práctica de fe.
Y lo que buscamos es tener la confianza suficiente en la recuperación para transformar nuestro ser interno, creer en un poder superior, en un Dios es vital, porque voy a reforzar el primer paso con el segundo paso, admitiendo que no he sido inteligente, por lo menos no emocionalmente, y que tengo que aprender una nueva forma de vida, una nueva vida. Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta o llegamos hasta acá, Víctor. Son las 11:30 en Colombia. Bueno, mira, vamos a llegar hasta aquí. Te iba a pedir que no leyeras el párrafo, pero bueno, ya llegamos hasta aquí. Hasta aquí lo dejamos para que vayas y hagas lo que tú tengas que hacer. Y agradeciéndote enormemente el servicio que nos regalas el día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde ustedes tienen 10 minutos para compartir y pueden compartir desde el paso de la recuperación, cómo lo han vivido, o bien pueden compartir desde su situación personal, en la experiencia del día de hoy, cómo se sienten, cómo están, ¿verdad? O si hay alguna duda en referencia al programa de recuperación, en cualquier punto, pues también pueden hacerlo. Así que bienvenidos sean todos y vamos a continuar con la siguiente sección. Así que vamos a cerrar la grabación por cuestiones del anonimato.